Continuamos en diálogo con nuestro invitado, el asambleísta César Umahinga, representante de la provincia de Cotopaxi, y ya nos ha dejado muy claro por el movimiento plurinacional Pachakutik. Estamos hablando con él sobre el proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Nos ha manifestado que tiene que ser un proyecto de ley que para ser aprobado requerirá de una consulta prelegislativa por todo ese amplio concepto que encierra este proyecto de ley. Asambleísta, tenemos entendido que el texto que aprobó la comisión va a ser motivo de análisis en distintas ciudades y provincias del país. ¿Cómo se ha planificado ese calendario? Bueno, nosotros estamos más bien ajustando. Ha sido un trabajo muy fuerte para la comisión, sin absolutamente calificar a otras comisiones. Hay algunas comisiones que realmente no hacen ni una reunión. Han hecho unos par de reuniones, pero esta comisión ha venido trabajando fuertemente en diferentes leyes. Por ejemplo, el tema de la reforma del INAP, por ejemplo, se debatió ayer, que también pertenece a nuestra comisión. La ley de aguas, por ejemplo, está aprobada. Hoy estamos con la ley de tierras rurales y territorios ancestrales, que será sujeto ya desde a partir de 15 de octubre. Esperemos que de esa fecha podamos socializar a nivel regional. ¿Cuál es el objetivo? Podamos nosotros ubicar un capital que esté cerca, que pueda recoger y que puedan también acercar en cuanto se refiere a la geografía, y podamos nosotros llamar a la gran asamblea y poder socializar. Y también no solamente quedar en sujeto de socializar, de consultar, y otros no tengan derecho de opinar, sino también ahí puedan los actores sociales proponer y sobre todo recoger ideas de parte de la comisión y escuchar también lo que ellos tengan que decir, es decir, sobre ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Por lo pronto, ¿en qué provincia se ha previsto ese análisis? Esta fecha es tentativo. Nosotros habíamos ya enviado a la presidenta de la Asamblea, a la comisión, es decir, el presidente, que es el compañero Miguel Carvajal, se envió ya a la presidenta para que ella autorice a la comisión que pueda ya oficialmente socializar. Sería bueno que todos los medios de comunicación, así como en otras leyes, han votado la publicidad, vender la imagen de socialización sería trascendental. De mucha ayuda, ¿no? De mucha ayuda. A partir de 15 en adelante, si es que así lo aprueba, nosotros estaremos en Riobamba, que sería una cuestión regional, estaríamos en Cuenca, estaríamos en Guayaquil y en Pichincha. Obviamente también pensamos que podríamos hacer en Napo para la Amazonía, ¿no? Con eso estaríamos con 5, con 6 provincias que abarque la región. Yo creo que podemos también sentar, analizar, sistematizar y enviar a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional trate sobre todo el tema de la materia de la consulta prelegislativa y arranque sobre todo con el debate. Muy bien. Eso es sobre todo el tratamiento legal. Vamos a los objetivos, los más rápidos, asambleísta, por cuestiones de tiempo, esto exclusivamente. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de ley? Porque comienza ya a filtrarse algunos temores, no va a haber propiedades muy grandes si es que no están dedicadas a la producción y esa tierra va a manos del Estado. Por ahí va el análisis, quisiera que usted nos aclare. Bueno, el concepto es muy importante, ¿no? Incluso los considerandos. Es constitucional, en eso no hay absolutamente para qué discutir. Si hay algún artículo de la Constitución de la República que podría ser sujeto de análisis, obviamente lo haremos a futuro, pero hasta este momento hay temas muy importantes. El tema, por ejemplo, de la redistribución de tierras en cuanto se refiere versus al acaparamiento de tierras. El otro tema es tierras públicas y el último es territorios ancestrales. Entonces, en cuanto tiene que ver a los privados, digamos, aquí todavía para el tema de la redistribución no hay todavía el máximo, el mínimo. Pero sin embargo ya le votaron la comisión, sin haber tomado en cuenta esto, ya le votaron la comisión y aprobaron todo el texto. Yo había votado en contra, porque no hay el máximo, el mínimo, todavía no se ha discutido. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que podíamos analizar la cuestión técnica, zonificar sobre todo las zonas de tierras privadas, las tierras públicas, si es productivo o no es productivo, hacer un análisis técnico, ¿no? Cuántas hectáreas
necesitaría para los UPAs, para la unidad de producción familiar, por ejemplo, si hacen un socio de cooperativa de asociación de 20, 50, 100 personas, estas 100, ¿cuántos hectáreas necesita? Pero eso tendría que ir en la ley, no sería entrar en mucho detalle para una ley que debería ser más bien un paraguas, principios generales, y después de pronto reglamentarlo o darle forma con otras decisiones como resoluciones. ¿Debería ir esas medidas en la ley? Podría ser a futuro, pero el reglamento no tiene suficiente, digamos, fuerza en la materia como una ley legal, digamos, jurídica. Pero sí podríamos nosotros dejar analizado técnicamente, porcentual, el mínimo y el máximo, cómo queremos que redistribuya los porcentajes, podrían ser entonces una y que luego reglamente para quiénes. Ya. Y eso podría ser también una discusión. Pero el tema de redistribución podríamos poner también para quiénes puede ser, ¿no es cierto? El tema de redistribución de tierras, tanto público, que está en manos de la Comisión de Anticorrupción, está en manos de CFN, del MAGAF, está en un montón de instituciones que hay también haciendas. En la Brigada Patria de la Policía hay haciendas que precisamente son públicas. Estos públicos serán revertidos a los productores que necesariamente no tienen tierras, y quienes pueden ser asociaciones, cooperativas, organizaciones. Y lo más importante es que estas tierras pueden ir también para los jóvenes que no tienen tierra, y también para las bioditas, digamos, ¿no? Con esto no estoy queriendo decir que ahora sí va a haber tierra y separen todo el mundo para que cojan la tierra, sino los que ya realmente tienen legalizado en cuanto se refiere el divorcio. Creo que va a ser importante. Pero también el otro tema es los discapacitados también va a tener este privilegio de tener tierra. En caso de abandono del primer, segundo año, podría revertir a esa gente, ¿no? Ahí es donde entra el tema del fondo de tierras que crea esta ley. El fondo precisamente crea no para impulsar la materia productiva. Ojo, de repente van a confundir que no, aquí vamos a sembrar brócoli, aquí vamos a sembrar con este crédito, vamos a sembrar tal vez manzana o banano, cacao, lo que sea. No. El fondo de tierras es precisamente para comprar tierras. Luego, el Ministerio de Agricultura tendrá la posibilidad de impulsar desde la política del Estado, lo que dice la Constitución, el artículo 282, tiene que implementar una política desde el Estado, garantizar e impulsar. Ahí entra la cuestión tecnológica, capacitación, entra incentivos para los productores, en fin. Entonces, esto va a permitir que todos los productores pequeños también tengan la accesibilidad precisamente a la tierra. ¿Quiénes administrarían el fondo de tierras de acuerdo al proyecto? El fondo de tierras va a estar delegado por el gobierno. Es decir, como es la materia financiera, como dice la Constitución de la República, nosotros no vamos a meter en ese tema, porque se trata de plata. Cuando se trata de la plata de recurso económico, solo el gobierno puede destinar. Solo el Ejecutivo, así Entonces, de acuerdo a la política del Estado, el gobierno puede decir, ¿sabe qué? Del PIB vamos a destinar en un año, para 5, 4, 6 años, para compra de tierras. Y mucha gente dice aquí, va a haber, no va a haber la expropiación. Como decíamos, como gritábamos en 1990, ni una hacienda en el Ecuador. No se trata de eso, porque hay que diversificar. Primero, en cuanto se refiere, por ejemplo, hay haciendas grandes que tienen contrato con los países amigos, que tienen ya firmado contrato en caso de bananeros, cacauteros, un montón de grandes empresarios que producen, que exportan, tienen compromisos, contratos internacionales. Entonces, ¿topamos o no topamos estas hectáreas? Porque si se trata de topar, dejar sin una hacienda en el Ecuador, realmente no sé cómo reacciona, porque los mismos asambleístas, con debido respeto que merece, si hay asambleístas de Alianza País terratenientes, ¿no? Bueno, ese no es el punto de la discusión en este momento, sino este proyecto de ley asambleísta. Conforme vemos el análisis y los puntos que contiene el mismo, no va a salir este año, ni a lo mejor el próximo año. ¿Cómo avisora la comisión que podría resolverse ese tema? Bueno, la comisión ha dicho frontalmente, y nosotros sabemos por dónde camina, y eso hay que dejar también ante el país muy claro. Y ya está incorporado el tema de territorio. Está también para los pueblos y nacionalidades algunos artículos a los pueblos y nacionalidades.
pueblos y nacionalidades. Ahora, lo que he dicho es que la Asamblea decide. Si la Asamblea decide, el Pleno decide mandar a la consulta prelegislativa, iría por la misma vía que la que hemos hecho anteriormente. Ya. Si no es eso, seguramente como tienen suficiente votación, podría decir que está negada la consulta prelegislativa y se va directamente a la aprobación, al primer debate, al segundo debate. Porque de pronto también están analizando, ya no tenía la misma credibilidad la Asamblea, le digo, la Asamblea, incluso la Comisión. Porque en la consulta prelegislativa de Ley de Aguas, ¿cuánto recogimos? ¿Cuánto está incorporado? ¿Qué temas más complicados fueron consultados y cuánto está incorporado? Y ahí no hay credibilidad. Si nosotros regresamos, ¿no es cierto?, nuevamente, digo la Asamblea, podría interesar también a los actores sociales de escuchar, de ver, de opinar, pero si la Asamblea no tiene la misma credibilidad, parece que no quieren correr el mismo riesgo. Porque si volver también sería absolutamente, ¿no es cierto?, regresar cuestionado por lo que no está incorporado a los pedidos en caso de extractivismo minero, el tema del Consejo Plurinacional, un montón de cosas que no está incorporado. Entonces, eso ya no tiene el mismo, ¿no es cierto?, credibilidad de volver a hacer. Eso me parece que quieren obviar, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que la consulta prelegislativa es constitucional. Muy bien, como hemos escuchado, como lo hemos notado, muy interesante el tema. Varias lecturas se pueden obtener del texto y una vez que se socialice, esas ideas inclusive van a fluir en mayor cantidad. Razón por la cual no podemos más que comprometernos desde ya para hacerle un seguimiento muy sereno, pero también severo respecto de este tema que tiene que ver con la comida. Porque cuando hablamos de tierra, hablamos de comida, hablamos de propiedad y hablamos de un Estado que se respeta. Muchísimas gracias al asambleísta César Humajinga, representante de la provincia de Cotopaxi por Pachacutic e integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Ustedes, señoras y señores, lo han escuchado, van a sacar sus propias conclusiones respecto de este tema y van a seguir con un estricto sentido de responsabilidad el desarrollo de esta materia. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Esto es Diálogo.